encontramos en los primeros versículos del último capítulo de Jonás. Y todavía queda mucho que aprender de este libro. Y creo que lo más importante de aprender y conocer en las Escrituras es a Dios. El fin de la Biblia es revelarnos quién es Dios, cómo es Dios. Nosotros podríamos decir que la Biblia es la autorrevelación de Dios. Dios está dando a conocer a las personas a través de su palabra. Y si la Biblia se tratara acerca del estudio de los hombres, posiblemente nosotros agotaríamos rápidamente todo lo que podríamos aprender. No habría mucho que aprender acerca del hombre en la Biblia. Sin embargo, sabemos que la Biblia es acerca del estudio de Dios, del conocimiento de Dios. Así que ahí hay un gran tesoro inagotable. Y por más que vayamos una y otra vez, no podemos agotar el conocimiento de Dios. Por esa razón, hemos dicho que este libro no es acerca de la rebeldía de Jonás, sino que el libro de Jonás es acerca de la historia de un Dios misericordioso. Y esta mañana el tema es las abundantes misericordias de Dios. Así que acompáñenme por favor a Jonás capítulo 4, los versículos 1 al 5. Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Esta mañana vamos a ver estos pasajes en 3 puntos. Nuestro primer punto será la gran misericordia de Dios. Nuestro segundo punto es la respuesta de Dios al arrepentimiento. Nuestro tercer punto es un corazón falto de misericordia. Y por último tendremos una aplicación. Así que si están tomando notas y tienen sus oídos ahora prestos al mensaje, su corazón preparado, iniciamos con el primer punto, la gran misericordia de Dios. Versículo 2, vamos a iniciar por el versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de misericordia, y que te arrepientes del mal. Nosotros vemos que Jonás ora al Señor, y en un momento vamos a regresar al versículo 1, donde nuevamente vamos a ver hacia el corazón de Jonás y las actitudes pecaminosas que está teniendo por lo que Dios está haciendo en Nínive. Pero ahora quiero centrarme un momento en cómo la oración de Jonás nos muestra una gran verdad acerca de Dios. Jonás, mientras está orando, está diciendo una gran verdad. Dios es de grande misericordia. La misericordia de Dios es grande porque Él es grande y eterno. Es importante que nosotros comprendamos esto. Y quiero citar al pastor y teólogo y escritor A.W. Pink, quien en su libro Los atributos de Dios dice lo siguiente: como dije acerca de otros atributos de la deidad, la misericordia no es algo que Dios tiene, sino algo que Dios es. Si la misericordia fuera algo que Dios tuviera, probablemente podría perderla temporalmente o agotarla. Podría disminuirse o incrementarse. Pero como es algo que Dios es, debemos recordar que es increada. La misericordia de Dios no tuvo origen. La misericordia de Dios siempre existió, pues la misericordia es lo que Dios es, y Dios es eterno, y Dios es infinito. Fin de la cita. Nosotros podemos decir que la misericordia de Dios es buena porque Él es bueno. Es grande porque Él es grande. Es perfecta porque Él es perfecto. La misericordia de Dios es soberana porque Dios es soberano. Y por favor, graben esto en su corazón.
La misericordia de Dios es inagotable porque Dios es eterno. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la misericordia de Dios? Constantemente estamos hablando de la misericordia de Dios hacia los hombres, de la misericordia de Dios mostrada al mundo. No hay mensaje que no haya sido predicado donde no hayamos hablado acerca de la misericordia de Dios. Así que permítanme responderles, ¿qué es la misericordia de Dios? El diccionario Webster define misericordia como el trato compasivo de Dios hacia un enemigo. Escuchen, voy a repetir. El diccionario Webster define misericordia como el trato compasivo de Dios hacia sus enemigos. El teólogo Robert Haldane dice, misericordia es aquella adorable perfección en Dios por la cual Él se compadece y socorre al miserable. De acuerdo con el libro de Jonás, como lo vemos y lo hemos estado viendo, misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros merecemos? ¿Qué es lo que la Biblia dice que el hombre merece? Todos por naturaleza merecemos el castigo, la muerte y el juicio de Dios. Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos extiende un trato compasivo y bondadoso hacia nosotros que somos sus enemigos. Y nosotros podemos ver eso en Jonás capítulo 2, versículo 10, dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esa es la misericordia. Misericordia es que Nínive merecía morir por su pecado y por su maldad y Dios no los destruyó. Dios no les dio lo que justamente merecía, sino que les extiende misericordia para que estos hombres no mueran en sus pecados. Ahora escúcheme bien. Nínive merecía morir en su pecado. Nínive merecía el juicio de Dios, pero misericordia es que Dios no le está dando a Nínive lo que Nínive merece. Así que Nínive es alcanzada por la misericordia de Dios y como lo vemos en la oración de Jonás, la razón es porque las misericordias de Dios son grandes, las misericordias de Dios son muchas, las misericordias de Dios son eternas, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana. Las palabras que el profeta Jonás dice en su oración son las mismas con las que Dios se reveló a Moisés cuando renovó su pacto. Dios le habló a Moisés acerca de su carácter y muy posiblemente Jonás está citando las palabras que Dios mismo pronunció a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 34:6 dice lo siguiente. Y pasando Jehová por delante de él proclamó. ¿Quién proclamó? ¿Quién proclamó? Jehová. Jehová proclamó lo siguiente. Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios mismo le está revelando a Moisés su carácter y le está diciendo, yo soy un Dios misericordioso y piadoso, fuerte, tardo para la ira y grande en misericordia. Qué interesante que Dios nos muestra que su fortaleza y su fuerza está en ser misericordioso y contener su ira, ¿no? A veces nosotros nos equivocamos cuando decimos, el hermano es de carácter fuerte, porque si le decimos algo se enoja. No, el hermano es de carácter débil, porque el que se enoja fácil es de carácter débil. El que tarda en enojarse, ese tiene carácter fuerte. Así que Dios muestra la fuerza de su carácter a través de ser tardo para la ira, grande misericordia y en verdad. Y cuando Dios dice esto, lo está diciendo a Moisés y unos capítulos antes. El pueblo de Israel acaba de hacerse un ídolo, diciéndole a Aarón, haznos dioses para que digamos, estos son los dioses que nos sacaron de la esclavitud de Egipto.
Así que Aarón hace este becerro de oro y Dios se enciende en ira y va a consumir a Israel. Inmediatamente Moisés intercede y Dios le dice: preséntate de nuevo en el monte. Y esa es la manera en que Dios se revela a Moisés. Se revela como un Dios misericordioso. Y hay algo que nosotros tenemos que ver aquí, y es que Dios continuó tratando con Israel con mucha misericordia. Y yo quiero, hermanos, que ustedes piensen en esto. Definitivamente ningún hombre esta mañana podría estar en pie. Y en ningún lugar del mundo, ningún hombre podría estar en pie sin la misericordia del Señor. Lo que sostiene al hombre de no caer en el más terrible juicio, en el castigo eterno de sus almas, es que Él está mostrando una constante, incansable y compasiva misericordia. Usted y yo no podríamos estar aquí si Dios no nos estuviera sosteniendo esta mañana con su misericordia. Ningún hombre pudo haberse levantado esta mañana a menos que Dios le haya extendido su misericordia. Es la misericordia la que nos sostiene de no caer al castigo eterno. Es la misericordia de Dios la que nos está sosteniendo de no recibir el juicio por nuestro pecado. Y es esta misericordia inagotable la que le está mostrando Dios a Nínive desde principio a fin. Déjenme decirles que Nínive no está experimentando la misericordia de Dios en el capítulo 2, en el versículo 10. Nínive está experimentando la misericordia de Dios desde el momento en que Dios escogió a Jonás, desde el momento en que destinó un mensaje para ellos. Aún cuando Jonás no quería ir y llevar el mensaje y Dios estaba tratando con él, Dios estaba mostrándole misericordia paciente a Nínive. Nínive estaba recibiendo una abundante e inagotable misericordia en todo momento. En todo momento. Y yo tengo que decirles que no podemos pasar por alto que esta misericordia mostrada es una misericordia soberana. ¿Y qué significa que la misericordia de Dios es soberana? Significa que Dios concede su misericordia por su voluntad a quien Él desea. Por favor, piense en esto por un momento. Nínive recibió la misericordia de Dios. Fue la voluntad de Dios que Nínive pudiera recibirla. Pero cuando nosotros vemos en las Escrituras, hay otras naciones que no recibieron esa misma misericordia. No hubo misericordia para Sodoma y Gomorra. ¿Dónde estaba el mensajero? ¿Dónde estaba el mensaje? No hubo misericordia para esta ciudad. Simplemente hubo juicio. No hubo misericordia para Acán, cuando Dios dijo: no tomen nada del campamento de Jericó cuando entren y conquisten, porque si no, vendrá la maldición sobre ustedes. Y este hombre Acán tomó el anatema. No hubo misericordia para él. Dios dijo: mátenlo. No hubo misericordia para la rebelión de Coré, cuando aquellos hombres querían tomar el lugar de Moisés y de Aarón y se levantaron contra ellos, y Dios hizo que la tierra se abriera y se los tragara. No hubo misericordia para la rebelión de Coré. No hubo misericordia para Nadab y Abiú cuando ofrecieron fuego extraño y fuego salió del altar y los consumió. No hubo misericordia para Egipto cuando Dios le envió plagas para que dejaran ir a Israel. No hubo misericordia para la tierra de Canaán. Hubo juicio. Ustedes tienen que entender esto. Dios muestra misericordia por su pura voluntad. Y si Nínive está recibiendo misericordia, no es que Nínive sea buena. Nínive es mala. Nínive merece morir. Pero Dios, por su pura voluntad, por su carácter misericordioso, está extendiendo misericordia a esta nación. Así que quiero concluir este punto mostrándoles cómo Dios deja ver su gran misericordia a estos pecadores. Nínive es una nación de hombres pecadores que no merecían más que el castigo, pero la misericordia los alcanzó, liberándolos del castigo y de la muerte. Porque el deseo de Dios para con los hombres no es su destrucción, es su salvación. Ezequiel capítulo 33 versículo 11 dice: diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva.
volveos de nuestros malos caminos, porque ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Así que Dios muestra misericordia, porque Él tiene compasión, porque su carácter es un carácter compasivo, porque su corazón es misericordioso. Nuestro segundo punto es la respuesta de Dios al arrepentimiento. Jonás entra a Nínive y predica el mensaje, y lo que el poder de la palabra de Dios produce en Nínive es fe y arrepentimiento. Recordarán el mensaje pasado, en el capítulo 2 vimos que dice que Nínive creyó a Dios. Otras versiones dicen que Nínive creyó al mensaje. Y déjenme decirles que creer al mensaje es creer a Dios. Creer a Dios es creer el mensaje. Y creer el mensaje es creer a Dios. Si usted rechaza el mensaje, usted rechaza a Dios. Y si usted rechaza a Dios, usted rechaza el mensaje. Y viceversa, ¿no? Así que a lo largo de las Escrituras, lo que nosotros podemos ver, no solamente en el libro de Jonás, sino en toda la palabra, es que cuando el hombre se arrepiente, Dios extiende misericordia. Por eso el versículo 10 del capítulo 2 dice que Nínive se arrepintió, que Nínive respondió al mensaje de Dios, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Sin embargo, permítanme mostrarles un par de versículos bíblicos donde podemos ver cómo Dios responde al corazón arrepentido. Cómo Dios responde al hombre que se humilla, al hombre que reconoce y confiesa sus pecados. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que pasa cuando el hombre abandona su pecado. Eso es lo que pasa cuando el hombre vuelve su corazón a Dios. Encontrará un Dios lleno de misericordia y encontrará un Dios amplio para perdonar. Joel capítulo 2 versículo 13 dice: rasgad vuestros corazones y no nuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente del mal. ¿Qué tenemos que hacer? Rasgad vuestros corazones. Una manera de referirse a cómo deberíamos nosotros dolernos por el pecado, a cómo deberíamos despojarnos del pecado. Ustedes recordarán que cuando cuando un judío se indignaba por algo, ¿qué hacía? Rompía sus vestiduras, ¿no? En representación de su indignación. Así que el Señor dice: ¿saben qué? Hagan eso con su corazón. Arranquen lo que está mal en él y vuélvanse a mí, y yo seré amplio en perdonar. Jeremías capítulo 3 versículo 12 dice: ve y proclama estas palabras al norte y di: regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Y por último, Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la respuesta de Dios al hombre arrepentido: misericordia. Nunca, ningún hombre nunca debe dudar que si él viene a él confesando sus pecados y arrepentido, nunca debe pensar que Dios le rechazará. No, por el contrario, Dios le recibirá. Los pecados de Nínive no eran distintos a los pecados de Sodoma y Gomorra. Los pecados de Nínive no eran distintos a los pecados de Egipto. Los pecados de Nínive no eran distintos a los pecados de la tierra de Canaán. Eran los mismos, y quizás aún podrían ser que eran peores. Sin embargo, esta nación estaba alcanzando misericordia debido a que confiaron en el mensaje de Dios y se arrepintieron de su pecado. Así que en Dios hay una abundante misericordia para perdonar. No importa si usted quiere ponerle color a los pecados, no importa si quiere ponerle tamaño, no importa si usted piensa que es el hombre más terrible, y está bien que usted piense de esa manera acerca de usted. El apóstol Pablo pensaba acerca de sí mismo que él era el hombre más vil, el hombre más miserable. Pero dice que fue traído a misericordia.
Así que solo podemos beneficiarnos de la misericordia de Dios en la medida en que nos acercamos a Él con arrepentimiento. En la medida que nos acercamos a Él con un corazón humilde y contrito, que Él no rechazará nunca. Así que hemos visto cómo Dios es misericordioso. Así que hemos visto cómo Dios responde con misericordia al arrepentimiento. Y ahora, en nuestro tercer y último punto, nos encontramos con Jonás. Jonás. Nuestro tercer punto es un corazón falto de misericordia. En el versículo 1 del capítulo 4 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Como lo dije en el primer mensaje, Jonás deja ver claramente que su desobediencia es porque él no estaba dispuesto a amar a Nínive. Jonás, es descaradamente honesto y le dice a Dios: yo sabía que harías esto. No era lo que yo quería y por eso huí a Tarsis, porque yo no quería misericordia ni compasión para Nínive. Yo quería juicio para Nínive. Yo quería destrucción. Yo quería ver arder a esta ciudad. Pero yo sé que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira. Yo me pregunto, ¿qué le está pasando a este hombre? ¿Qué le está pasando a Jonás? Parece que Jonás no se ha dado cuenta que Nínive no es únicamente a quien Dios le ha mostrado misericordia en esta historia. Jonás no se ha dado cuenta que a él también Dios no le ha pagado como él se lo merece. Jonás no se ha dado cuenta que también Dios le ha mostrado misericordia a él. Dios le mostró misericordia a Jonás desde el momento en que Jonás nació. Dios le mostró misericordia a Jonás desde el momento en que lo llamó en un acto de misericordia para ser parte de su plan. Dios le ha mostrado misericordia a Jonás a pesar de que Jonás está siendo rebelde. Fue un acto de misericordia que Jonás pudiera ser descubierto de su pecado mientras estaba en el barco con esos hombres impíos. Fue un acto de misericordia que un pez se lo hubiera tragado para preservarlo cuando lo que él quería era quitarse la vida al ser lanzado al mar. Fue un acto de misericordia que Dios lo llamara por segunda vez. Fue un acto de misericordia que Dios le entregara un mensaje para una nación que iba a ser destruida. Fue un acto de misericordia que Dios le permitiera a Jonás caminar en Nínive cuando Nínive era una ciudad que era malvada y aún así Dios le preservó la vida en medio de Nínive. Hermanos, ustedes y yo tenemos que darnos cuenta de algo. Jonás es el único en esta historia que no se da cuenta que Dios le está dando a Nínive lo que ya le ha concedido a él, misericordia. Jonás es el único que no se da cuenta que en esta historia Dios le está dando a Nínive lo que ya le dio a él, misericordia. Misericordia. Es más, no sé qué le pasa a Jonás, porque Jonás está viviendo en un tiempo donde el mismo Israel está experimentando la misericordia de Dios, porque Israel viene de tener un sinnúmero de reyes impíos que han hecho que Israel vaya tras los ídolos, que han hecho que en Israel haya injusticia. Y sin embargo, Dios ha sido misericordioso con Israel. ¿Qué le pasa a Jonás? ¿Por qué quiere juicio cuando él mismo ha recibido misericordia? ¿Qué pasa con el corazón de Jonás? ¿Por qué Jonás quiere complacerse en ver a una nación destruida cuando su propia nación ha recibido misericordia? ¿Por qué Jonás quiere ver a esos hombres arder bajo la ira de Dios cuando él mismo recibió misericordia, cuando debió en la tormenta haber recibido el juicio de Dios? Lo que tenemos aquí es un hombre que sabe algo acerca del carácter de Dios, pero que él mismo tiene un problema en su corazón. Hay falta de amor y misericordia hacia los demás. Jonás es orgulloso. Piensa que Dios solo trata con él. Quizás Jonás piensa que él es especial. Ay, es que Dios solo me ama a mí. Es que Dios solo me bendice a mí. Es que yo hago esto, yo hago lo otro. Es que yo soy israelita y por eso Dios me bendice a mí. Jonás está engañado. Jonás está completamente engañado.
Porque desde un principio, Dios prometió a Abraham bendecir a las naciones en él. No solo a Israel, no solo a Israel. Dios bendeciría a las naciones, a todas las naciones, a través de la promesa que le hizo a Abraham. De hecho, Génesis capítulo 3, versículo 15, la promesa de la liberación, la promesa de la llegada del Hijo que vencería a la serpiente, no es exclusiva para Israel, es para todo el mundo. ¿Qué le pasa a Jonás? Su orgullo nacionalista, su ceguera, no le permite ver que Dios es amplio en perdonar y que Dios no tiene un trato exclusivo con nadie. Dios no tiene favoritos, dice traducción del lenguaje actual o una traducción viviente. Dios trata con misericordia a todos los hombres y está dispuesto a perdonar a todos los que se arrepientan de sus pecados. El pecado de Jonás nos muestra que Dios necesita continuar tratando con él, porque Jonás no ama lo que Dios ama. Jonás no tiene compasión por lo que Dios sí quiere tener compasión. Jonás no tiene un corazón misericordioso como Dios tiene un corazón misericordioso, a pesar de que él mismo ya ha gustado la misericordia de Dios. Así que Jonás mejor prefiere morir antes que ver cómo Dios tiene misericordia de Nínive. Jonás necesita que Dios continúe tratando con su corazón. Ya vimos que en el capítulo 1 y 2, Dios está tratando con Jonás, con el fin de que Jonás pueda comprender de que él debe obedecer, él debe someterse y rendirse a la voluntad de Dios. Yo creo que Dios ahora necesita trabajar con Jonás y darle a Jonás un corazón compasivo y misericordioso. Y es tanta la rebeldía de este hombre y es tanto el pecado de este hombre que él dice que prefiere morir. Veamos lo que dice el pasaje. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué contrario, Jonás, ¿verdad? Recuerdo este salmo que también es un canto que dice: tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Qué contrario que es Jonás a la verdad bíblica, en vez de decir: Señor, tu misericordia es mejor. No es lo que yo quiero, pero la misericordia tuya hacia esta nación es lo mejor. No es lo que yo esperaría, pero tu misericordia es mejor, porque esto hace que tú muestres quién eres tú. Esto despliega gloria a tu nombre, esto despliega alabanza a tu nombre. Nínive se alegrará en tu salvación. Nínive te alabará porque tú eres Dios. A Jonás no le importa eso. Definitivamente Jonás necesita que Dios trate con él, y este hombre necesita arrepentirse. Porque el asunto es el siguiente: Jonás debe extender la misericordia a otros, la misericordia que ya se le concedió. Termino con una aplicación, y hay 3 cosas que yo quiero que ustedes hagan esta semana. En primer lugar, quiero que contemplen la misericordia de Dios y alaben a Dios por las misericordias que les ha mostrado. Nosotros éramos Nínive. Nosotros éramos Nínive. Y en algún momento de nuestras vidas, Dios usó quizás a una persona rebelde que no quería hablarnos, pero nos habló y nos predicó el Evangelio. Quizás a una persona que nos veía y decía: ese cristiano convertido, no, ese está más perdido que el diablo. Pero nos habló de una u otra manera, nos dio el mensaje de la cruz. O quizás a algunos de ustedes les tocó a una persona muy noble y muy amable que les habló el Evangelio con gran misericordia. No lo sé, pero esta semana quiero que ustedes vivan cada día esta semana alabando a Dios constantemente. Salmo 136:1 nos invita y nos dice: alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Escuchen bien: para siempre su misericordia jamás será agotada. Jamás se cansará Dios de tener misericordia de nosotros.
Así que alaben a Dios. Deténganse un momento mientras oran y digan: Dios, no merecía esto. Ahora mismo no merezco estar respirando. Debí estar ahora mismo castigado en el infierno, sufriendo el juicio, pero tu misericordia me alcanzó. Alaben a Dios por eso. Y cada domingo que vengan a la iglesia, recuerden, es por la misericordia de Dios, y celebren a Dios como nunca. Celebren a Dios con gran pasión. Permitan que esa misericordia haga que ese corazón esté agradecido. Y cada mañana que se despierten, recuerden esto: la misericordia de Dios es nueva, renovada para mí. No hay pecado que Dios no pueda alcanzar. No hay debilidad, no hay tentación. No hay nada que la misericordia de Dios no pueda cubrir en mi vida. Es todo por misericordia. Es todo por misericordia. Así que alaba a Dios. Y si no estás alabando a Dios por esto, arrepiéntete, porque Él merece alabanza por su misericordia. Él merece alabanza. Él merece que nosotros estemos de rodillas ante Él, agradecidos por tanta misericordia. Quiero que esta semana lo contemples, al igual que lo hemos visto, cómo Dios despliega esa misericordia grande en esta historia. Recuerda, la historia de Jonás es la historia de un Dios misericordioso. Misericordia para Jonás, misericordia para un hombre rebelde, misericordia para los hombres impíos que estaban en un barco, que clamaron a sus dioses y sus dioses no pudieron hacer nada, pero cuando Dios trató con Jonás, extendió misericordia a estos marineros impíos para que le conocieran. Misericordia para hombres impíos, misericordia para Nínive y más misericordia para Jonás. Y ahora esa misericordia para nosotros. Así que quiero también que esta semana, luego que alabes a Dios, si hay algún pecado que necesitas confesar, hazlo ahora. Escucha. Si hay algún pecado que tengas que confesar, hazlo ahora. Hazlo ahora y encontrarás misericordia. Porque el que confiese sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Pero el que encubre su pecado no prosperará. No podrá disfrutar la misericordia de Dios. El juicio está preparado para las almas no arrepentidas. El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 5 dice: por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día del juicio. Escúchame, cada día que pasa y no te arrepientes, Dios está acumulando ira para desatarla el día del juicio. Así que arrepiéntete ahora, arrepiéntete mientras me escuchas decirte: arrepiéntete. Corre ahora al Señor, porque Él es abundante en perdonar. Deja de excusar tu pecado y decir: no, es que, ¿para qué? ¿Para qué voy a buscar al Señor si mi pecado es así, mi pecado es asá? Pues déjame decirte, eres un pecador, entonces eres la persona más adecuada, más apropiada para que Dios muestre misericordia si te arrepientes. Y por último, llevemos esto a la práctica. ¿Has recibido misericordia? ¿Dios te ha tratado con misericordia? Entonces es así como debes tratar a los demás. Esa misericordia que se te concedió cuando Dios te encontró como un miserable. Esa misericordia que Dios te concedió cuando perdonó tus pecados. Esa misericordia que Dios te dio cuando te permitió ver a su Hijo Jesucristo clavado en una cruz, sufriendo por tu pecado, sufriendo por toda tu lujuria, por todo tu enojo, por toda tu ira, por todo tu orgullo, por toda tu arrogancia, por toda tu altivez, por toda tu indiferencia, por toda tu idolatría, por todas tus mentiras, por todo tu robo. Cuando Dios te permitió ver a la cruz y ahí encontraste el perdón de tus pecados gratuitamente. Esa misericordia es la que ahora tienes que extenderle a aquellos que necesitan conocer a Jesús. Así que lo que quiero pedirte esta semana es que no olvides que si tú estás tratando a las demás personas sin misericordia y sin compasión, tú no estás siendo como Cristo. Si tú estás tratando a las demás personas con indiferencia, si tú eres duro con los demás, si tú no ves a las demás personas con esperanza diciendo: Dios puede tener misericordia de ti, tú eres como Jonás y necesitas arrepentirte.
La palabra nos invita a que nos vistamos de misericordia y a que extendamos misericordia a los demás. Porque cuando tratamos con misericordia a las personas, a nuestros hermanos en la iglesia, a las personas que trabajan con nosotros, a las personas que viven con nosotros, cuando tratamos con misericordia a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, aún a nuestros enemigos, Dios puede glorificarse y traer salvación a esas vidas. Pero permíteme preguntarte, ¿cómo estás tratando a las personas? ¿Las tratas como Jonás? Sí, dele juicio, se lo merece. Dele juicio a mi esposo, es horrible cómo se porta. Dele juicio a mi esposa porque no debería tratarme así. Dele juicio a mis hijos porque son desobedientes. ¿Es así como tú estás esperando que Dios trate a las personas? Dios dele juicio a la iglesia porque es desobediente. Les digo que se sienten adelante, se siguen sentando atrás. ¿Es así como debería orar al Señor? ¿O debería ser compasivo y misericordioso y decir, Dios, concedes misericordia? Porque lo único que puede transformar el corazón rebelde es la misericordia de Dios. Porque lo único que puede hacer que un corazón rebelde se quiebre ante Dios es la misericordia. Yo los puedo regañar, los puedo tratar mal, les puedo hacer muchas cosas y decirles muchas cosas. Eso nunca los cambiará. Solo la misericordia de Dios. Así que los abandono a la misericordia de Dios. Porque todos esta mañana deberíamos abandonarnos a la misericordia del Señor. Eso es lo que hemos recibido. Y eso es lo que debemos dar. Porque allá en la cruz, el Hijo de Dios recibió la ira para que nosotros recibiéramos la misericordia. El Hijo de Dios recibió el castigo para que aquellos que merecían recibir el castigo esta mañana puedan escuchar este mensaje de buenas noticias. Ahora ustedes no tienen que sufrir el castigo. Ahora ustedes pueden ser traídos a las misericordias de Dios y disfrutarlas, porque Dios no los tratará como criminales, como ladrones, como mentirosos. Ahora los tratará como sus hijos. Porque ya trató a su Hijo Jesucristo como un criminal, como un ladrón y como un mentiroso, cuando puso nuestros pecados sobre Él y en la cruz lo quebrantó para pagar nuestra deuda. Así que arrepiéntete y pon tu fe en el Hijo de Dios, quien al tercer día resucitó y por su resurrección ha garantizado que nosotros seremos guardados en las eternas misericordias de Dios por siempre. Las misericordias de Dios no cambian. Tú puedes cambiar. Tú puedes ser infiel. Tú puedes un día levantarte feliz, alegre y otro día enojado, mal encarado y peleando con todo el mundo. Y las misericordias de Dios seguirán siendo las mismas. Pero arrepiéntete de tu pecado y permite que el Evangelio te transforme. Y sal y lleve esas misericordias junto con esas buenas noticias. Y permite que Dios continúe mostrando cuán grande es su misericordia al mundo. Amén. Oremos.